Bueno, llegó el turno de la casa rodante. Vamos a presentársela, a contarles de dónde la sacamos, cómo es que la adquirimos, por qué la elegimos y de qué se trata, ¿no? Es una casa rodante que mide 3 metros, sin tener en cuenta las mini roads o las casitas rodantes mini, digamos, de las que se puede hacer vida interior total. Esta es de las más chicas, 3 metros es la medida más chica, después hay 3 metros y medio y en adelante, que ya son como un departamento comparado con esta. Esta casita la adquirió mi papá hace unos 8 años, me parece, con su pareja. Él en otro video seguramente va a estar contando por qué la compró y cómo la armaron. Tiene mucha carga emocional para la familia. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo la pusimos. Esta casita la trajimos a tiro convencional, con ruedas, a tiro con un auto. Pero si ven, si la camarógrafa me sigue, esa es la masa que apoya sobre unos tacos de material que hicimos con la base de un tacho de 20 litros. Lo hicimos de los dos lados para poder sacarle las ruedas, que sea más estable y bueno, que ya quede fija. A su vez, también acá están los caños de la cocina, el caño de subida de agua y el de bajada de la pileta, que ahora la vamos a ver adentro. Esto para que se vea cómo está puesta. Si bien es una casita rodante y fue diseñada justamente para rodar, para viajar, nosotros no la usamos para eso. A mí personalmente, si bien los motorhomes me gustan y todo, el hecho de llevar una casita a tiro no me atrae del todo. Pero con la idea de casa fija y que sea como el cimiento de una cabaña, si es que lo logramos, sí me gustaba bastante. Así que la idea fue dejarla fija. A su vez acá tenemos un enchufe exterior que por ahora lo usamos para las luces o para enchufar las herramientas, pero más adelante va a quedar todo fijo por adentro y ya no vamos a tener que andar enchufando y desenchufando cosas. Claramente en dos puntos en el medio la casita no se puede apoyar sola, si no se caería. Así que tienen los apoyos originales de la casita. Son dos adelante y dos atrás, que sumado a los soportes que reemplazan las ruedas le da la estabilidad. Así que bueno, ahora sin más, vamos adentro. Bueno, esto es lo que hay. Si bien ordenamos un poquito, la casa hay que restaurarla. Ya vieron que por afuera, no sé si se notó, pero a la pintura todavía hay que darle un par de manos más para que reemplace el color que estaba abajo, que es el de la chapa, básicamente. Así que hay que darle cariño porque estuvo muchos años usada de galpón, simplemente. Sin abrirse, sin ventilarse, con humedad. Entonces la casita no está 100% bien como nosotros queremos, sino que es la base para desde acá ir restaurándola. Habiendo dicho eso, vamos a mostrar primero esta parte. Esta parte son las dos camitas. Originalmente son dos camitas marineras. Esta casita es para 4 personas, que además tiene la posibilidad de hacerse desayunador. En nuestro caso no la usamos para eso, simplemente ponemos cosas. No nos gusta tener las cosas así puestas sin un lugar. Acá tenemos las frazadas, la bolsa de dormir por las dudas si necesitamos un refuerzo, que no se me caiga. Las camperas, los cascos, ropa. Entonces la idea es tratar de modificar todo para dejarla apta solo para 2 personas. Entonces esta parte cortarla, hacer toda, digamos, una estructura de hierro o de metal y que acá hacer un placar, ¿no? Que esta parte, desde acá para arriba, termine siendo un placar. Nuestra idea también es que esto, que en teoría es la mesa, digo que en teoría es parte de la cama, termine siendo un sillón fijo. Sacar la estructura de acá a abajo, cortarla y que esto simplemente termine siendo un sillón para una sola persona. Me falta hacer todavía afuera
un lugar para las herramientas. Así que la casita es medio depósito, medio departamento. Esto es... Ahí la camarógrafa me enfoca. Todas las herramientas. Así que mejor dejarlo ahí. Entró de Pepe todo junto ahí. La idea es que eso tenga un lugar propio, ordenado, que te dé ganas de trabajar. Pero bueno, por ahora lamentablemente el lugar es solamente ese. Acá es donde iría la heladera, que todavía no contamos. Pero bueno, es donde está destinado. Acá podemos ver por arriba todo el lugar de guardado que hay, que la verdad que es bastante amplio. Acá tenemos la comida, el almacén, digamos, los platos, los vasos, todo lo que necesitamos, todo lo que se necesita, y la verdad que entra todo sin ningún drama. Acá podemos ver el comedor. Es un comedor para 4 personas, 2 cómodos, 4 depende cuán grandote seamos, pero la verdad que igual entran bien 4. Acá estoy sentado acá puede venir alguien más. No es incómodo, pero bueno, no podés volar, digamos. Hay que comer recto. Y la verdad que es bastante lindo, pues estar rodeado de las 3 ventanas estas grandes que te dejan ver todo. La verdad que, si bien es un poco chico, desde afuera parece bastante chica, desde adentro tiene el espacio justo, ¿no? Tampoco vamos a decir que nos sobra espacio, pero me parece que tiene el espacio bastante justo. Bueno, ahora yo les voy a mostrar cómo se cambia de comedor a la zona de dormir, de descanso. Y esta tiene acá un caño que se sale de re fácil y lo ponemos acá en estos huequitos. Ahí está. Y acá también tiene como una trabita que solo sale para arriba y ahí apoyamos en los caños. Ahí está. Y esto queda al respaldo de los silloncitos. Va en el medio. Esto fue armado también a todo a medida. Ahí está. Y ya está. Y ahí te queda una cama para 2 personas. Y ahí hay que hacer la cama, digamos. ¿Y cuánto mide más o menos? La verdad que no sé cuánto mide, pero Nunca lo medimos. sé que se duerme bien. Esto es colchón de alta densidad. Y la verdad que es más cómodo que el de mi casa. Eso sí es lo que puedo decir. Bueno, este es el sector de la cocina, que también le falta un poquito de cariño, pero va a ir quedando. Este es un mueble que inventó mi viejo, y con esto ya vine. Esto te permite tener 2 hornallas. En nuestro caso falta completar la segunda, pero tenemos todo para hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la segunda? Bueno, tratando de arreglarla, yo lo partí. Yo partí el caño, así que bueno, se complicó. Pero ahora tengo que ver unos videos de YouTube para poder hacerlo. Compré todos los repuestos, así que está funcional. Y la canillita, que bueno, obviamente es funcional, casa del agua. Como les mostré, tiene la descarga por abajo. Por ahora nos arreglamos bastante bien. Lo que nos haría falta, y que nos haría la vida un poco más sencilla y un poco más feliz, sería tener un secaplatos, ¿no? Porque nosotros lavamos, tenemos que poner acá medio las cosas medias raras. Lugar para secaplatos no hay. Así que lo que se me ocurrió en un futuro, cuando la estemos restaurando, es tratar de inventarme un secaplatos por acá como para lavar y poner arriba. Eso sería, me parece, según mi opinión, lo más cómodo, como para lavar tranquilo. Y acá abajo tengo que ponerme a trabajar con la madera para hacer algo más lindo, unas puertitas, unos cajones, algo que se nos ocurra. Por ahora acá están los repuestos y las cosas para la cortadora de pasto, que es a nafta. Y bueno, acá está la nafta, el aceite, la tanza, todas las cosas que hacen falta. El espacio entre el buche y este guardatuti es el espacio originalmente planificado para el baño. Esta es la ventanita que iría para el baño, digamos, el baño cortaría por acá. Este sería el espacio para el baño. Claramente mi viejo decidió en su momento no hacerlo para ahorrar espacio. Y bueno, ellos siempre iban a campings y demás, así que no lo necesitaban. Y bueno, a nosotros tampoco nos interesó. Nosotros hicimos el baño afuera,
que más adelante en los próximos videos se los vamos a estar mostrando. Si bien hay muchas cosas para mejorar adentro de la casita, nuestra prioridad desde el principio era afuera. Fue poner el cerco, poner el frente, hacer el baño, hacer el techo, hacer, qué sé yo, poner los árboles, poner el agua, el tanque de agua, la bomba, 2 millones de cosas que hay hechas acá, aunque no parezca y parezca todo simple y chiquito, hay un montón de esfuerzo acá. Entonces recién ahora que estamos terminando las cosas que hacen falta, que tener agua, tener luz, tener un lugar para ir al baño y algo más o menos cómodo. Bueno, ahora vamos a empezar en un futuro próximo, si todo sale bien, la idea es empezar a restaurar de a poquito la casita rodante. Sobre todo lleva su tiempo, nosotros no vivimos acá, entonces no es tan fácil. Tampoco es difícil, simplemente es priorizar. No, si queremos hacer todo junto, no vamos a terminar haciendo nada. Así que lo que hicimos desde el principio fue algo muy difícil, que se llama priorizar. Bueno, hoy es el gran día. Hoy les voy a contar cuál es el pueblo elegido, ¿no? Cuál es el pueblo que elegimos para poder hacer nuestro proyecto.